Buenas tardes, mi nombre es Barbela Camila, soy médica residente del Policlínico Neuquén, del Servicio de Clínica Médica. El día de hoy tenemos como clase principal el screening oncológico y diagnóstico precoz. Vamos a tener como temas a abordar el screening en el caso de cáncer de colon, de vejiga, de cuello uterino y de mama. Primero, antes de hablar de estos screening específicos, vamos a tener en cuenta las bases en el caso de la detección precoz de distintas patologías. Entonces, este medio, o sea, la utilización de screening o cribado diagnóstico, persigue la identificación presuntiva de una enfermedad, deficiencia o riesgo no conocidos por aplicación de distintas pruebas en una persona durante el periodo asintomático o subclínico de la enfermedad. Vamos a tener que tiene que tener requisitos para abordar este tipo de prevención, o sea, el estudio necesita que la enfermedad a estudiar tenga un largo periodo de latencia, ¿sí? Desde el inicio de la lesión anatómica o bioquímica hasta su manifestación clínica, ¿sí? También tiene que ser fácilmente detectable por pruebas diagnósticas para poder actuar en el proceso diagnóstico y terapéutico de manera precoz. Tiene que estar claramente definida la frontera de lo que se clasifica como enfermo de lo que no lo es, ¿sí? Con un criterio diagnóstico dicotómico, que significa que evite dudas diagnósticas o intervenciones inadecuadas. También el tratamiento precoz ha de ser más efectivo y realizado en fase precoz de latencia que en el periodo de manifestación clínica. Debe garantizarse por quien haga el diagnóstico el consecuente proceso terapéutico precoz, ¿sí? Además, se ha de considerar la proporción entre los beneficios y los perjuicios personales que se derivan de la detección precoz, ya que por su propia naturaleza los screening crean enfermos que antes de la detección no lo eran, ¿sí? Este diagnóstico de presunción llevado a cabo por el screening o cribado tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Tratar la enfermedad, por lo que el tratamiento forma parte de la prevención. Sin tratamiento no hay prevención secundaria. Bueno, vamos a tener que hay algunas características de las pruebas donde es requisito previo el disponer de una prueba de diagnóstico en fase asintomática para llevar a cabo el screening, que reúna las características de validez interna, que corresponden con la que sea eficaz y efectiva, ¿sí? Y validez externa, que es que sea fiable o reproducible, significa que se pueda volver a hacer en cualquier lugar, por ejemplo, de la Argentina, en el caso de que estemos haciendo screening para cáncer de cuello uterino, que tengan a disposición todos los materiales y que la persona que lo realice esté especializada o que esté con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ese screening. Bueno, después vamos a tener en cuenta el valor de la sensibilidad y especificidad, ya que las pruebas diagnósticas presentan su propia probabilidad de diagnosticar la enfermedad en caso de que esté presente en el enfermo o en la persona asintomática. Eso se llama sensibilidad. Y su propia probabilidad de diagnosticar la no enfermedad en las personas no enfermas. Eso se llama especificidad. Dado que no se utilizan pruebas perfectas en la práctica clínica, salvo los diagnósticos quirúrgicos, histológicos o las autopsias, la probabilidad de obtener el diagnóstico es proporcional e inferior al 100%, más alejado de la certeza cuanto menor sea el porcentaje tanto de sensibilidad y especificidad. Cuanto menor sea la sensibilidad, el número de diagnósticos será menor y, en consecuencia, mayor el número de personas enfermas escapadas de ese diagnóstico, ¿sí? Generando lo que se llaman los falsos negativos. Bien, del mismo modo, a menor especificidad, mayor será el número de diagnósticos falsos de la enfermedad, lo que se llama falsos positivos. Entonces, para decidir si un caso hay que tratar o no tratar, tenemos que estar seguros de acuerdo a un consenso científico previo de a qué nivel
situamos el diagnóstico de la enfermedad o del riesgo de que sea objeto de intervención, ¿sí? En un cribado preventivo se puede aceptar la modificación del corte diagnóstico siendo conscientes de los costes que se asumen por los falsos positivos y los falsos negativos que trae consigo y su efecto en la salud, ¿sí? Esto lleva a plantear antes de hacer una prueba diagnóstica el conocer cuál es la prevalencia de la enfermedad en caso de hacer una detección en grupo, ¿sí? De grupo. O en otros términos, cuál es la probabilidad previa de tener la enfermedad la persona que se presenta en demanda a la prueba, lo que requiere incorporar la epidemiología a los conocimientos clínicos y personales. Es verdad que el screening no es una prueba diagnóstica definitiva, pero habrá que plantearse ante un diagnóstico de presunción cuál es la probabilidad que tiene la persona sometida al screening de tener la enfermedad, con el fin de proseguir o no hacia más pruebas diagnósticas. También parece prudente que el valor predictivo positivo lo sea al menos del 50%, es decir, que de cada 2 resultados positivos para la enfermedad salidos del screening, al menos uno se confirme. Si no, es un gasto en salud pública y en salud en general que no tendría validez, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, para dar un ejemplo, si una prueba tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%, se requiere una prevalencia de al menos 5% para obtener una predicción al menos del 50%. Un diagnóstico cierto entre dos sospechados, ¿sí? Si la sensibilidad y la especificidad fueran ambas del 99%, bastaría una prevalencia del 1% para alcanzar un valor predictivo positivo de 1 cada 2. Esto tal vez confunde, pero es una cuestión matemática para poder entender todo lo que conlleva hacer un screening masivo a partir de determinada edad a la población, ¿sí? Todo lo que conlleva a nivel económico y sociocultural. Una última cuestión en relación a la prevalencia es que lo habitual es que en el cribado, donde la prevalencia es baja, por muy deficiente que sea la sensibilidad de la prueba y genere muchos falsos negativos, estos serán muy inferiores ante la gran cantidad de verdaderos negativos, aunque la prueba sea poco específica. Y como consecuencia, la probabilidad de que un resultado negativo lo sea de verdad, porque el individuo no tiene la enfermedad, es muy alta. ¿Sí? El clínico que obtiene una prueba negativa en un screening se siente satisfecho porque resulta negativa, ¿sí? Porque no tiene la enfermedad buscada y va a tener razón en la inmensa mayoría de los casos. Pero esto es una falacia porque el cribado está previsto para diagnosticar enfermedades subclínicas en periodo de latencia. Para eso sirve el screening. Dar satisfacción al paciente por los resultados negativos de pruebas injustificadas no deja de ser una mala práctica, ¿sí? Por eso hay que hablar de las indicaciones de realizar un screening o no, y que tiene que cumplir un montón de requisitos para hacerlo. Entonces, resulta obligado realizar el screening en personas o grupos de personas seleccionadas con una prevalencia alta, mayor cuanto menos precisa sea la prueba. Y en sentido opuesto, no debe aplicarse a personas de baja probabilidad previa a tener la enfermedad. Dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que es el screening de cáncer de colon rectal. Es conocida la recomendación en cribajes colectivos o en masa del cáncer colorectal con una prevalencia poblacional en mayores de 50 años, con la selección de 2 o 3 pruebas en serie. Una primera prueba de sangre oculta en heces, ¿sí? Alcanza una sensibilidad de 93 y especificidad del 90% y va a seleccionar un grupo de personas con resultados positivos post prueba que incluye verdaderos y falsos positivos, pero con una prevalencia muy superior a la inicial. En segunda fase puede aplicarse la sigmoidoscopía flexible con una sensibilidad del 95% y una especificidad difícil de determinar debido al alto grado de intervencionismo sobre pólipos y lesiones atípicas de lento crecimiento que generan falsos positivos, no tanto por la prueba, sino por la variabilidad del intervencionista.
Ambas pruebas en serie no pueden al fin localizar a un grupo reducido de alta probabilidad previa para aplicar la prueba definitiva de la colonoscopía, a la que se llega dejando una tasa no despreciable de verdaderos enfermos falsos negativos a costa de chequear, entre comillas, con 3 pruebas en serie a los positivos excluyendo los falsos negativos. Al final es posible diagnosticar de cáncer colorectal tantos casos como los que hemos dejado perdidos a su suerte en una prueba negativa, y se habrán intervenido otros tantos pólipos inocuos que habrá que computar como falsos positivos. Por eso hay que evaluar cada caso. Si bien es importante el screening y hay que saber en qué casos hacerlo, hay que tener en cuenta que hay pruebas que, como digo, tienen una sensibilidad y una especificidad que no es el 100%, ¿sí? Bien. El tema es cuando se dan falsos positivos, que genera una carga de sufrimiento y una base económica, que son 2 pruebas en serie, se pueden paliar realizando en primer lugar la prueba más específica para minorar los falsos positivos, siempre que ambas pruebas tengan la misma factibilidad. Pero no es el caso de la prueba de sangre oculta en materia fecal y la sigmoidoscopía. Cuando la detección del cáncer colorectal se realiza por indicación individual, se puede acceder por efectividad diagnóstica a la colonoscopía directamente, lo que resulta inviable desde el punto de vista estratégico, operativo, de factibilidad y económico en un programa colectivo como por llamamiento, o sea, por decir mayores a 50 años. En todo caso, será la prueba de elección en personas de muy alto riesgo familiar y congénito. ¿Sí? Entonces, el resultado debe de poder medirse y dado que la detección se ha realizado en fase de latencia subclínica, a veces el sufrimiento y la calidad de vida, la recuperación de la actividad funcional y laboral, la supervivencia y la mortalidad, deberá tener mejores estándares que si no hubiera existido el proceso de detección. Medir el resultado en salud es complejo tanto desde el punto de vista técnico como de la calidad social y situación de bienestar. De todas ellas, la medida del pronóstico clínico es el más factible y el objetivo de medir en términos de supervivencia y mortalidad. Entonces, ¿hay que hacer screening? Sí, pero es importante evaluar las características individuales del paciente, saber la sensibilidad y la especificidad que tienen las pruebas que estamos pidiendo, tanto como la sangre oculta de materia fecal y la sigmoidoscopía, y evaluar también el contexto del paciente. Bien. Entonces, tenemos también el screening de cáncer de mama, ¿sí? Acá tenemos dificultades en la aplicación de programas de detección precoz en el ámbito colectivo. No siempre los resultados son efectivos debido a los defectos en la aplicabilidad de los programas, ¿sí? En la prevención del cáncer de mama a través de la mamografía a partir de la edad de 50 años declara recomendaciones de tipo B. Como programa colectivo se encuentra con la las variabilidades de unos lugares en otros en relación al organismo que lo implanta. A veces es el mismo que lo establece el que garantiza el tratamiento de los tumores, a veces es indistinto. Así como ocurre con el programa, lo organiza el organismo encargado de salud pública, pero debe confirmar y tratar el organismo que asume la asistencia, la seguridad social y otro régimen de aseguramiento público o privado. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que si bien la recomendación es muy alta, se tiene que garantizar tanto como en el screening, en la detección, como también que tenga accesibilidad al tratamiento la persona. Son complejidades que están a la hora de llevar a la práctica. Entonces, importante en este caso, la efectividad de un programa de detección poblacional se basa en el diseño con criterios epidemiológicos y de salud pública, con organización desde un único centro operativo y la disponibilidad coordinada e integrada de un equipo multidisciplinario donde que haya epidemiólogos, que justamente la actividad de epidemiología esté bien realizada, técnicos en radiología, médicos radiólogos para el diagnóstico del cribado y para la confirmación con técnicas invasivas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que este programa justamente se lleva a cabo desde la epidemiología y desde todo el seguimiento, como repito, desde el screening hasta el tratamiento. Y tenemos un ejemplo que es el screening del cáncer de pulmón, por ejemplo,
donde se fue publicado en el 2007, en marzo, los resultados de un estudio controlado y aleatorizado, cuyo objetivo había sido evaluar el screening, donde se puede implementar la frecuencia de diagnóstico y la resección de cáncer de pulmón, o si puede reducir el riesgo de un diagnóstico de cáncer avanzado y de la mortalidad por cáncer de pulmón. Los resultados fueron concluyentes en este caso. El screening de cáncer de pulmón incrementa el número de diagnósticos y de tratamientos, pero no reduce el riesgo de tumores avanzados ni de muerte por cáncer de pulmón. Los autores concluyen que hasta que no haya una razonable verosimilitud que clarifique los potenciales beneficios y riesgos, no debe realizarse el screening de cáncer de pulmón fuera de los ensayos de investigación. Entonces, en este caso, la falta, en consecuencia de efectividad del cribado de cáncer de pulmón, hace inviable la recomendación del screening a personas asintomáticas e incluso grandes fumadores o exfumadores. La propuesta contraria, además de no ser científica, es socialmente criticable y éticamente reprobable. Por eso no lo tenemos el screening de cáncer de pulmón dentro de los screenings que tenemos a nivel nacional. Entonces, hablamos un poco del screening de cáncer de colon, de mama. Vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. En este caso, quise poner más o menos cuál es el cribado que nosotros utilizamos, donde hacemos una primer citología que tiene que ser 3 años después del inicio del primer coito o a los 25 años, pero que tenga relaciones sexuales, porque se tiene en cuenta que esto es a partir de una etiología viral que se genera a partir de las relaciones sexuales. Entonces, si no tenemos ese factor, no tiene sentido. Pero bueno, en caso de que las tenga, es a partir de los 25 o 3 años después. Se hace una primera citología, después, si esa citología es negativa, se hace una citología anual por 2 años. ¿Sí? Que si se inicia a los 25, se vuelve a hacer a los 27, después se vuelve a hacer a los 29 y después ya entra dentro de los mayores a 30. Se puede repetir a los 2 años y después se puede repetir cada 3 años. Si todo es normal, el fin del cribado se hace a los 65 años o si es mayor o igual a 35 años, ahí ya se hace citología y se le agrega la evaluación del ADN del HPV. Si ambos son negativos, se hace cada 5 años. Si la citología es negativo, pero el HPV es positivo, se hace citología de HPV al año. Y si la citología es positiva, se tiene que hacer un protocolo de citología anormal. Que esto va a todo otro screening y otras pautas a tener en cuenta, depende de cómo sea esa citología. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si la citología se utiliza el método de tamizaje, se clasifica método de tamizaje, que es citología exfoliativa, y se evalúa la edad de comienzo del tamizaje, 35 años, edad final del tamizaje, 64 años, y como lo que dije, el intervalo es cada 3 años luego de los 2 primeros anuales negativos y satisfactorios. La estrategia no contempla la realización de citologías fuera del programa a mujeres de menor o mayor edad que las indicadas, ¿sí? No tiene sentido hacer un screening en una paciente de 19 años screening, me refiero no solamente a hacer esta primer lectura 3 años después del primer coito, en ese caso sí, pero si no ha tenido relaciones sexuales no tiene sentido y se realiza un montón sin tener en cuenta las pautas que tiene que tener el screening. Bien, la lectura del material tiene que estar a cargo de citotécnicos bajo la supervisión de citopatólogo o anatomopatólogo. El diagnóstico es a cargo de un anatomopatólogo certificado por la Sociedad Argentina de Citología. El tipo de informe tiene que ser por el sistema Bethesda. Es una búsqueda de mujeres de manera activa, ¿sí? Entonces, sí, puede haber situaciones donde la citología sea insatisfactoria, se repite el examen. Si la citología es negativa para neoplasia, pero con un proceso inflamatorio marcado,
Se tienen que hacer nuevos exámenes. Si hay lesión de bajo grado, se hace la tipificación del HPV o un nuevo examen en 3 meses después del tratamiento. Y si es de alto grado, ahí sí se tiene que hacer biopsia, tipificación viral del HPV y tratamiento si fuera necesario. Si es un carcinoma invasor, se tiene que hacer biopsia y tratamiento oncológico. Control de calidad local, correlación histológica de lesiones preneoplásticas y neoplásicas y revisación al azar de los 10% de los extendidos. Esto se hace en el lugar en el laboratorio. Y los institucionales corresponden con controles periódicos de los laboratorios por los representantes de la SAC, ¿sí? Y con el número del extendido al azar. Bueno, después también tenemos el screening del cáncer de vejiga, ¿sí? Entonces el gold estándar va a ser la citoscopía porque tiene alta sensibilidad y valor predictivo positivo. Las tiras reactivas con hematuria tienen un valor predictivo positivo menor al 10%, es poco específico, y la citología de orina tiene una especificidad del 99% en recurrencias, y el problema es que es caro, ¿sí? Después tenemos biomarcadores o citoscopías virtual, que es menos efectivo que el citoscopio, ¿sí? Lo ideal sería hacer el citoscopio. Ahí tenemos un cuadro comparativo donde se evalúa la especificidad, la sensibilidad en relación a lo que se puede pedir para el cribado. Entonces, en conclusión, hay que tener en cuenta, si bien cada una de estos screening tienen sus pedidos y sus indicaciones a nivel de nación, es importante también replantearse por qué hacemos los screening, qué es el valor de especificidad, de sensibilidad, el valor epidemiológico que tienen estos estudios y cuál es la base que sustenta este pedido médico y qué pienso o qué quiero encontrar a partir de este pedido médico, ¿sí? Porque si no, se lleva a una vorágine y una solicitud de estudios que a veces uno, si no tiene conciencia de por qué lo pide, genera mucho gasto, genera situaciones también de falsos positivos que llevan a una situación personal, individual, emocional, familiar, cultural, que puede ser perjudicial para la salud de ese individuo innecesariamente. Entonces, plantearse simplemente por qué pido lo que pido y las bases que tienen que tener un sistema de screening para que sea óptimo y que tenga, como dijimos al principio, las características que necesita el cribado para que sea bien, excelente y que tenga las indicaciones correctas. Esta ha sido toda la clase. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.